Piccadilly Circus es uno de los lugares con mayor contaminación acústica de Londres. Ahora mismo el sonómetro mide 89 decibelios y según la Organización Mundial de la Salud, 55 decibelios es el nivel máximo que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud. Depresión, sordera o estrés son algunos de los problemas derivados del alto nivel de ruido. Por ejemplo, en Argentina se estima que el 30% de los jóvenes sufran algún tipo de trastorno auditivo en el futuro. Hoy en La Gran Historia hablamos de Argentina y en concreto de Buenos Aires, la cuarta ciudad del mundo con mayor contaminación acústica. La contaminación acústica está causada principalmente por el ruido del transporte, como de aviones, trenes o automóviles, pero también por las industrias. Según Teodoro Rubén, arquitecto y legista de la Organización Acústica Legal, la contaminación sonora deriva de factores exteriores e interiores. Los interiores son propios de la vivienda. La falta de respeto a las costumbres de los vecinos cuando están por preparar una fiesta y se desbocan, levantando los sonidos, aumentan los decibeles, y tenemos los externos producidos por el gran tránsito en avenidas, calles, en una ciudad que no fue planificada, como en la Argentina, que no ha cambiado de planeamiento desde hace 40, 50 años y que está alterada por el tránsito vehicular, que no es el mismo que fue diseñado hace 40 años y que aumentó de manera fuera de lugar en la actualidad. En la década del 70, Buenos Aires tuvo un desarrollo muy enorme, muy pronunciado de lo que son las autopistas. Muchas de ellas se hicieron, muchas de ellas hoy todavía se puede ver las estructuras que quedaron a mitad de camino. Estamos hablando de la época del gobierno militar, de la dictadura militar. El gobierno en ese momento de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un gran empuje en materia de autopistas. Fue la gran política de esos años. Y así las autopistas quedaron pegadas a áreas densamente pobladas de la ciudad, lo que hace que en el siglo XXI, Buenos Aires, la capital de Argentina, figure como la cuarta ciudad más ruidosa del mundo por detrás de Tokio, Nagasaki y Nueva York. Aunque Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental, discrepe de estos datos. No creo que Buenos Aires esté dentro de las 5 ciudades más ruidosas en absoluto, porque hay ciudades mucho más populosas y con comportamientos claramente mucho más ruidosos. Por ejemplo, en Buenos Aires hoy está desterrada prácticamente la bocina, excepto en situaciones muy particulares, algún piquete, corte de avenidas o situaciones así, no se utiliza la bocina, cosa que sí se utiliza mucho en otras ciudades de América Latina y por supuesto en Asia es inmenso. ¿Por qué Buenos Aires está entre las ciudades más ruidosas del mundo? Por la falta de enseñanza durante, obviamente, la vida del individuo, que no recibió los elementos lógicos para decir esto molesta al otro. No hay en los distintos niveles de enseñanza ningún tipo de preocupación para, salvo la de medicina y la auditiva, otorrinolaringología, etcétera, para decir que el ruido afecta en el tiempo al individuo y nadie lo enseña. Porque no están bien diagramadas, digamos, porque el gobierno de la ciudad que tenemos ahora es un desastre y no se preocupa por la salud de los ciudadanos. Y por eso es parte, y porque no hay educación vial, pienso, no sé, es insoportable caminar por la calle Corrientes, por lo menos. Hay mucha
cantidad de gente, muchos que tienen automóviles, entonces hay mucha contaminación en ese aspecto, hay demasiados autos en la ciudad, contiene subte, trenes, muchas motos, y el argentino abusa, o el porteño en realidad, abusa mucho del uso de la bocina. El de las motos. El de las motos me enferma, digo la verdad, me vuelve loco. Cuando vas caminando por la calle, los obreros de la ciudad normalmente tienen un martillo de percusión en el cual te hace un ruido infernal y ni siquiera usan protecciones a los costados, entonces hasta te tiran piedras, todo. Ese es un ruido muy molesto. El más que molesta es la sirena de ambulancias, porque acá tenemos el hospital cerca y pasan constantemente, permanentemente ambulancia, algunas vacías inclusive. No sé si tendrán la urgencia que aparentemente demuestran, pero mucha sirena, demasiado. Y las motos también. Muchas motos, caño escape libre y evidentemente la sonorización es muy alta, Pero ¿cuáles son las denuncias más comunes? Las viviendas que están próximas a la construcción de un edificio y la altura del edificio, donde no se respeta los tiempos de la construcción, los horarios de construcción. La otra, la del consorcio, donde la persona no cesa de generar ruidos y que depende también de la construcción del edificio, donde el profesional que hizo el edificio, no tuvo en cuenta la aislación acústica entre piso y piso y el sonido pasa de manera rápida. La de la confitería, que se encuentra abajo como local que está alquilado y se va de los parámetros total de sonido, poniendo parlantes en la calle cuando no está habilitado, mesas, se escuchan las conversaciones de las personas, son las más comunes. Y después le seguirían el tránsito, los bocinazos, etcétera. Las encuestas o las quejas aparece siempre como un punto importante, pero no solo es el tránsito. Buenos Aires en los últimos años se ha convertido en una ciudad donde tiene mucho espectáculo público. Esto uno puede verlo desde el punto de vista que se ha convertido en una ciudad culturalmente muy activa. Tiene el problema que eso ha generado que muchos espacios públicos se utilicen para espectáculos. Según datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado se registraron más de 7.000 denuncias por ruidos perturbadores, con los barrios de Palermo y Valvanera a la cabeza. En la Ciudad de Buenos Aires, el control de la contaminación acústica se encuentra regulado por la Ley 1540, donde se establecen los horarios y valores máximos, además de las sanciones, que pueden ir desde los 200 a los 30.000 pesos, es decir, de 22 a 3.000 dólares. ¿A cuánto ascienden las multas? Las de tránsito estamos dentro de los 2.000 pesos a 3.000, obviamente según el grado de perturbación que genere. Ahora, ese valor en el entorno que vivimos económico es casi despreciable y la persona vuelve a corrompir el medio ambiente. En cuanto a lo que es una confitería con exceso de ruidos, pueden ser mucho más elevadas, pueden llegar a ser de 10.000 pesos, porque ahí tenemos que se cumplieron con determinadas normativas de habitabilidad, se hizo el estudio de impacto ambiental, no, entonces tenemos un valor mucho más alto. Pero la gran mayoría de las denuncias quedan impunes, ya que del 100% solamente se sancionan entre el 20 y el 25%. Porque hay una falta, vamos a decir, en nuestra justicia, de seguir con el tema y quedan los individuos que la realizan como cansados desde lo que es la municipalidad. En cambio, si la denuncia está seguida por un letrado, o sea, un estudio jurídico, cambia el tenor porque el abogado lo va siguiendo y puede gestionar desde el aspecto legal un juicio que puede terminar a los 2 años y que de ahí resulta ese 20-25%, porque no hay gente que pueda mantener
obviamente a un estudio jurídico y lo pueda pagar. Entonces la mayoría de las denuncias de la municipalidad no tienen efecto. Pero las leyes se están reforzando en Buenos Aires. El pasado mes de abril se publicó un nuevo reglamento para el control de la emisión de ruidos que entrará en vigor el 23 de octubre y que reduce los niveles más altos de tolerancia de los medios de transporte. Los camiones pesados y motocicletas, por ejemplo, no podrán sobrepasar ahora los 96 decibelios como máximo y los automóviles los 90. Los niveles de ruido en un área residencial deben rondar los 50 decibelios nocturnos y los 65 diurnos en Argentina, algo que va en consonancia con las normas internacionales. ¿Quién los controla aquí en Buenos Aires? Nadie. Debería controlar la municipalidad. ¿Existe eso? Cuando se hace una denuncia. Esa denuncia puede estar provocada por un vecino que está alterado dentro de su propia vivienda por el vecino de arriba que está haciendo una fiesta y la música la escucha todo el edificio. Por un ascensor que a cada momento sube, baja y despierta no solamente al individuo de abajo, sino al edificio colindante. Entonces, cuando hace la denuncia, no viene específicamente a hacer una medición especial para estudiar que en la zona haya una planificación acerca de la acústica, de la acústica en el medio ambiental para bajar y tener en cuenta, estudiar el método para bajar notablemente ese rango de ruido. Bueno, los niveles los controlamos nosotros. Tenemos algunos puntos de medición fijos que los vamos cambiando, que van siendo básicamente utilizados para ir midiendo y corroborando los valores que nos arroja el modelo cuando vamos haciendo el mapa de ruido. Y después sí tenemos el control sistemático sobre unidades móviles, ¿sí? Aquello mira lo macro, el que está pasando en la ciudad. Esto otro va y mira, digamos, para que los vehículos que están transitando por la ciudad no lo hagan fuera de norma. Entonces, la agencia tiene esa parte de control. Según la Organización Mundial de la Salud, el límite tolerable de ruido al que las personas pueden estar expuestas sin efectos negativos son 55 decibelios. Más allá, comienzan a aparecer molestias y problemas para la salud. De hecho, ya se estima que el 30% de la población argentina de entre 10 y 24 años, es decir, cerca de 3 millones de personas, tendrán en el futuro problemas auditivos debido a la contaminación sonora, desde acúfenos, los conocidos zumbidos, hasta la pérdida de audición o dificultades para la comprensión. Y es que el ruido puede afectar nuestras vidas, como asegura Stephen Stansfeld, catedrático de psiquiatría de la Universidad Queen Mary de Londres. ¿Y cómo nos afectan estos ruidos a nivel de salud? Las reacciones más comunes son molestias del tipo irritabilidad al ruido, pero también trastornos del sueño. Recientemente han aparecido evidencias de otros factores de salud más severos como presión sanguínea en relación con el ruido e incluso un pequeño riesgo de infartos de miocardio. El hecho de que una gran parte de la población tenga ese pequeño incremento significa un gran número de gente. Hay un estudio elaborado con un gran número de población que sugiere que hay relación entre ruido y el hecho de engordar en la zona de la barriga, lo que se conoce como obesidad central. Y aunque a primera vista puede parecer sorprendente, la manera en que afectan los ruidos se cree que es mediante el estrés. Escuchas el ruido, te altera, te estresa y eso deriva en que se liberan hormonas del estrés que están ligadas al hecho de engordar. Así que es una explicación razonable. ¿Y pueden causar problemas psicológicos? Definitivamente se relacionan problemas psicológicos con el ruido y síntomas como tensión, ansiedad, dolor de cabeza y ese tipo de cosas. Y es cierto que hay algunas personas más sensibles al ruido que otras. Así que a algunas personas les afecta mucho, mientras que otras lo pueden ignorar sin problema. Y cuando estás tratando de controlar el ruido, hay que tener en cuenta a la gente que es más vulnerable a este. La evidencia de problemas psicológicos dice que el ruido no crea severos trastornos psiquiátricos, pero está relacionado con un incremento de síntomas de ansiedad y el uso de medicamentos para la ansiedad. ¿Y cómo afecta la polución acústica a los niños? En niños, la mayor evidencia sugiere que la exposición al ruido de aviones está unida a problemas de comprensión lectora, y los niños que están expuestos en el colegio a altos niveles de ruido de aviones muestran un retraso en la lectura de entre 1 y 2 meses de media comparado con niños que no están expuestos a ese ruido. Esto particularmente se da
en algunas zonas muy calientes, una zona muy como el caso que te decía, edificios que han quedado frente a una autopista, pero particularmente es un problema laboral, ¿sí? Aquellos que trabajan en áreas laborales, actividades laborales de alto ruido, sin la debida protección, vos sabés que genera un problema auditivo de pérdida, de audición de ciertas frecuencias, digamos, este fenómeno de tener siempre un ruido basal en el oído, silbidos, ese tipo de cosas, se producen por problemas agudos. Digamos, con todos los problemas que tiene uno, digamos, escuchar estos ruidos molestos, te pone nervioso, ¿cómo te puedes decir? Molesta, digamos, molesta. En el sentido de con los quilombos que tenés, malos ruidos, salir a la calle con el ruido, problemas que tenés vos, todo eso, te digo la verdad, es un conjunto y molesta. Conscientemente, tal vez uno lo naturaliza y no se da cuenta, pero inconscientemente te afecta, uno se vuelve más intolerante con las cosas, a la larga puede afectar en la parte auditiva y también el acumulo de estrés. No, igual a veces me pone nerviosa, tanto ruido. O a veces a la gente no deja descansar. Así como decir una enfermedad, tal vez no, pero sí te aplica los nervios, porque uno tal vez está caminando tranquilo y escuchás un ruido muy fuerte, te exalta. Entonces, tal vez las pulsaciones o el ritmo cardíaco se te eleva, cosas así, no es que algo muy grande, pero sí, termina siendo molesto. A mi salud no tanto, sí en el momento de estudiar, uno a veces está estudiando en el colectivo porque no llega a estudiar en sus casas y sí, al momento de estar estudiando y que haya mucho ruido en el ambiente genera molestia, pero creo que las personas que más lo sufren son las personas con discapacidad porque son muy sensibles a lo que es audición, tanto como en las fiestas, con los cohetes y la pirotecnia, esa gente es la que más sufre, pero yo lo sufro del lado del estudio. La cabeza, me pongo re loca acá. No duro 2 minutos. Por eso hay que irse para la provincia. Los nervios me afectan. No es que me afecte a la salud directamente, porque también tengo un terapeuta. Como buena argentina me analizo. Así que eso me ayuda a soportar la vida también. La Organización Mundial de la Salud considera que la hipoacusia, que es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos, es una de las enfermedades irreversibles más frecuentes, especialmente en jóvenes. También afirma que el 76% de la población que vive en centros urbanos sufre un impacto acústico muy superior al recomendable, lo que se refleja en su calidad de vida. Hipertensión, fatiga, molestias digestivas y disminución de la capacidad y apetito sexual, pero además, recientemente, ha habido un incremento de los accidentes debido al uso de auriculares. Eso es algo relativamente reciente. La evidencia hasta ahora no es muy clara. Hay estudios que dicen que no hay efectos en el oído por el uso de estos aparatos, y aunque muchos jóvenes escuchan música todo el día, aún no hay evidencia que sugiera que el uso prolongado derive en problemas de sordera. Pero si cogemos un ejemplo de exposición al ruido, en algunos trabajos creo que está bien que seamos precavidos sobre el largo uso de estos aparatos a niveles muy altos. Son el mayor porcentaje de sociedad más afectado, porque se pone de moda el tema de ir con los auriculares todo el tiempo escuchando música y música y música. Entonces, como es continuo, la persona convive con ese sonido excesivo, y ahí es cuando crece el joven, la perturbación de un ruido continuo y todo lo que hace a despertarse de noche, a no poder dormir y en cierta manera una adicción a ese ruido ambiental. Entonces vemos que hay muchos problemas relacionados con la contaminación acústica, pero realmente nos damos cuenta, la sociedad se da cuenta de esto. No creo que la población general sepa que tiene riesgos para la salud. Creo que sabe que causa molestias y trastornos del sueño, pero no creo que sea consciente de estos problemas que se han estudiado recientemente. ¿Y cómo podemos evitar la contaminación acústica? ¿Algún consejo? La gente que causa el ruido, las fábricas de coches,
de aviones, los que dirigen aeropuertos, tienen un gran rol a la hora de reducir el ruido, pero a nivel personal hay varias cosas que podemos hacer. Nadie quiere que su cama esté en una habitación que da a una calle muy concurrida. Si es posible, es mejor tener habitaciones en la parte más tranquila de la casa para relajarse. También puedes usar tapones para dormir si estás expuesto a mucho ruido. Aislar las ventanas. Estas son cosas que se pueden hacer a nivel individual. Va desde la sanción a aquel que está operando fuera de norma, ya sea una fuente móvil, un colectivo, un camión. Uno de los elementos, por ejemplo, que ha aparecido en los últimos años como factor determinante de ruido son los camiones de caudales. ¿Sí? Toda la zona de microcentro que se peatonalizó bajó mucho el nivel de ruido, mejorando el asfaltado, mejorando algún tipo de barrera acústica, generando más densidad de vegetación, de arbolado, que eso también actúa como un amortiguador y tiene como beneficio de mejorar el paisaje urbano en todo sentido. ¿Cómo diseñamos ciudades para evitar la contaminación acústica? Empezando de cero, conociendo dónde está la agresividad auditiva, planificando y poniendo aquellos elementos que aíslan al individuo de todos esos sonidos, preservando el respeto a las costumbres. El factor económico, por supuesto, juega un papel importante en la contaminación acústica, debido a la construcción de los edificios y al aislamiento de las casas. En el Código de Edificación argentino tendrían que tenerse en cuenta varios factores de aislamiento, algo que no ocurre. Se construye de manera muy económica, ya no hay paredes, hay Durlock, hay Corlock, hay lo que sea, para que el sonido se transmita de un lado al otro sin considerar a la otra unidad ni al dormitorio. Y cómo se transmite a la otra unidad, tomamos en cuenta A y B, no tiene el tabique necesario para que no se escuchen todo lo que uno habla, porque se utiliza un ladrillo donde no existe una aislación. Y como se va construyendo de esa manera, de manera ultra económica, para poder ganar y que el profesional gane la construcción del edificio, utiliza los menores recursos en cuanto a la dirección de obra, implicancias de orden operativo, a vicios de la construcción, a todo aquello que hace a los sonidos, y se vende así las unidades. El gobierno está haciendo cosas. Creo que el concepto de humanizar el transporte, humanizar el tránsito, tiene que ver con esto, en bajar su nivel de agresividad, su nivel de velocidad y su nivel de ruido. Creo que un síntoma, yo diría no directo, pero indirecto, es la presencia de la bicicleta. Cuando la bicicleta aparece, la bicicleta es un indicador de apaciguamiento del tránsito vehicular. Es decir, una cosa refuerza la otra. Mientras que de manera particular, si se hace la denuncia, obviamente el gobierno responde a través de ir a un CGP o de tomar un letrado en particular para seguir una denuncia específica. Pero no hay un seguimiento desde el gobierno para poder sostener el tema de los ruidos molestos. El mundo va hacia un mundo más, hacia un transporte más electrificado, donde ya el nivel de ruido es otro. Esto tiene que ver con que minimiza los niveles de contaminación local en la ciudad, y por otro lado, un mundo más electrificado permite un mayor ingreso de fuentes renovables de energía. Por lo tanto, los niveles de ruido van a disminuir con ese recambio tecnológico. Por eso te digo, va desde el control y mirar con el sonar qué pasa con ese colectivo, a todo este set de medidas. La última yo creo que es lograr un recambio tecnológico en el transporte. Es una ecuación que depende de la intensidad del sonido, pero también de la frecuencia, y puede ser perturbador. Y hasta cierto punto, el ruido de los aviones y el tráfico se han hecho más silenciosos también, pero creo que el medio ambiente es más ruidoso de lo que era, y es más difícil encontrar lugares tranquilos en los que uno se puede relajar sin ruidos. Creo que en el futuro los lugares tranquilos serán más valiosos.
Más controles, más sanciones y una mayor concienciación social sobre los problemas de la contaminación acústica podrían derivar en una sociedad con menos ruido y beneficiosa para todo el mundo.